Imagina un tiempo muy anterior a las civilizaciones que conocemos, cuando los primeros hombres y mujeres apenas comenzaban a entender el mundo que los rodeaba. La humanidad vivía bajo el cuidado del Creador, inocente pero frágil, en un planeta lleno de misterios. En el vasto cielo, más allá de lo visible, existía un grupo especial de seres celestiales. Eran conocidos como los vigilantes, ángeles enviados por Dios para observar la tierra y guiar a la humanidad en su camino hacia la rectitud. Estos ángeles no eran simples mensajeros, sino guardianes del equilibrio divino, puestos como centinelas para proteger a la creación de cualquier sombra de maldad. Pero, como en toda historia, lo divino y lo humano se encontraron en un punto de tensión. Algo cambió. Estos seres, creados para ser fieles a su misión celestial, comenzaron a sentir una atracción por aquello que nunca deberían haber deseado. Las hijas de los hombres, con su belleza y humanidad, despertaron algo en los vigilantes. Y aquí, en este instante crucial, comienza una historia que cambiaría el destino de la humanidad y el cosmos entero. El libro de Enoc, un texto tan antiguo como enigmático, nos da un vistazo a esta narrativa. Nos habla de cómo estos ángeles, liderados por un ser llamado Semjasa, tomaron una decisión que los marcaría para siempre: abandonar su posición en los cielos y descender a la tierra para unirse a las humanas. Fue una rebelión silenciosa, pero devastadora, que desbordó las barreras de lo permitido. En Génesis 6, vemos un eco de este relato, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas ellas. Pero lo que parece un simple evento en la narrativa bíblica, en realidad oculta una historia de poder, corrupción y juicio divino. ¿Quiénes eran realmente estos vigilantes? ¿Qué los llevó a traicionar su misión? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de su caída? Hoy nos sumergiremos en esta fascinante historia para explorar no solo el misterio de los vigilantes, sino también las lecciones espirituales y teológicas que podemos aprender de su tragedia. Así que acompáñame en este viaje, porque lo que estás a punto de descubrir no solo te hará mirar el cielo con otros ojos, sino que también te ayudará a comprender el impacto de las decisiones, tanto humanas como celestiales, en el gran plan de Dios. Los vigilantes son mucho más que una curiosidad teológica. Son un recordatorio de que incluso los más cercanos al cielo pueden caer, y de que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, siempre tienen repercusiones. Así que, ¿estás listo para desentrañar este secreto oculto en las sombras de la historia sagrada? Para entender a los vigilantes, debemos viajar más allá de los relatos convencionales de la Biblia. Aunque aparecen indirectamente en Génesis 6, es en el libro de Enoc, un texto apócrifo respetado en el judaísmo antiguo y en algunas tradiciones cristianas orientales, donde su historia cobra vida. El término vigilantes proviene del arameo ir, que significa los que están despiertos o los que observan. Es un nombre que evoca su propósito divino: ser guardianes atentos, protectores asignados a vigilar la tierra y guiar a la humanidad en su relación con Dios. Eran ángeles, pero no de cualquier tipo. Su misión no era la adoración constante ni la entrega de mensajes divinos, sino algo mucho más delicado: ser los centinelas de la creación. Los vigilantes fueron enviados por Dios en un acto de misericordia, una muestra de su deseo de que los humanos tuvieran un camino claro hacia la justicia. Estos ángeles habitaban en una posición intermedia entre el cielo y la tierra, capaces de interactuar con lo físico y espiritual. En esencia, eran mediadores, asignados para actuar como una extensión de la autoridad divina. Pero, como veremos, su misión divina se vería contaminada por una debilidad que incluso los ángeles pueden experimentar. En el libro de Enoc, se describe que los vigilantes se organizaron en grupos. Uno de estos grupos, compuesto por 200 ángeles, se asentó en el monte Hermón, una región que simboliza el punto de contacto entre lo celestial y lo terrenal. El líder de este grupo era Semjasa, un ángel de gran autoridad y carisma, pero también un ser que enfrentó las mismas pruebas que cualquier humano. Fue él quien propuso lo que cambiaría el curso de la historia. Semjasa, consciente de que su plan iba en contra de la voluntad divina, reunió a los demás vigilantes y les planteó la idea de descender a la tierra, no como observadores,
sino como participantes activos. En otras palabras, ellos querían experimentar el mundo que estaban destinados a proteger. Y había una razón específica: las hijas de los hombres. Su belleza había cautivado a los ángeles, y ese deseo fue el detonante de su decisión. Sin embargo, Semjasa no estaba del todo seguro. Temía las consecuencias. Sabía que este acto desataría la ira de Dios y que su rebelión tendría un costo eterno. Entonces, planteó un pacto entre los 200 vigilantes. Si alguno decidía abandonar el plan, el castigo recaería sobre todos. Fue así como, impulsados por una mezcla de deseo y lealtad al grupo, sellaron su destino. Los vigilantes descendieron al monte Hermón, y allí, según Enoc, comenzaron su interacción directa con los humanos. Tomaron esposas, establecieron relaciones con ellas y, de esta unión, surgieron los Nepilim, gigantes de fuerza y estatura descomunales. Pero los vigilantes no solo desobedecieron a Dios al unirse con las humanas, también introdujeron conocimientos prohibidos en la tierra. En este punto, es importante reflexionar: ¿por qué era tan grave compartir estos conocimientos? Para nosotros, cosas como la astronomía, la metalurgia o incluso la magia pueden parecer herramientas neutrales, pero en aquel entonces, eran considerados poderes que podían corromper a los humanos si se usaban sin sabiduría. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Los vigilantes enseñaron a los humanos el arte de la guerra, la creación de armas, el uso de cosméticos para seducir y la práctica de encantamientos. En lugar de acercar a la humanidad a Dios, los llevaron por un camino de decadencia moral y espiritual. Lo que comenzó como una misión de observación se convirtió en una causa de corrupción. Entonces, ¿quiénes eran realmente los vigilantes? Eran ángeles con una misión noble, pero también seres capaces de ser tentados y caer. Su historia no solo es un relato de desobediencia, sino también una advertencia para nosotros. Representan la fragilidad de incluso los seres más elevados y cómo el alejamiento de la voluntad de Dios puede desatar consecuencias que resuenan a través del tiempo y el espacio. En este punto, la pregunta que surge es inevitable: ¿fue esta caída un simple accidente o parte de un plan más grande? La respuesta puede encontrarse en los eventos que siguieron, en el juicio y el castigo que Dios les impuso, y en cómo esto impactó no solo a los vigilantes, sino también a la humanidad entera. La historia de los vigilantes toma un giro dramático en el momento de su caída. Lo que comenzó como una misión divina se transformó en una rebelión silenciosa, marcada por el deseo y la corrupción. Semjasa y los 200 ángeles que habían sellado su pacto descendieron a la tierra con una intención que desbordaba los límites de lo permitido: interactuar con los humanos, unirse con las hijas de los hombres y alterar el orden divino establecido. Este acto fue mucho más que un simple error. Fue una fractura en el tejido mismo de la creación. Los vigilantes, que debían ser los guardianes de la humanidad, se convirtieron en sus corruptores. Según el libro de Enoc, los vigilantes comenzaron a tomar esposas de entre las mujeres humanas. De estas uniones nacieron los Nepilim, gigantes que no solo eran físicamente imponentes, sino también espiritualmente peligrosos. Estas criaturas, híbridos de ángeles y humanos, representaban una distorsión del diseño original de Dios. Eran una manifestación de la desobediencia, una mezcla de lo divino y lo terrenal que nunca debió existir. Los Nepilim no solo crecieron en estatura y fuerza, sino también en violencia. Su presencia trajo caos a la tierra. Según los relatos, estos gigantes comenzaron a devorar todo a su paso: alimentos, animales y finalmente, incluso a los humanos. El mundo, que había sido creado para ser un lugar de armonía, se convirtió en un escenario de guerra, hambre y terror. Pero la tragedia no terminó ahí. Los vigilantes, además de desobedecer a Dios al unirse con las humanas, introdujeron en la humanidad conocimientos que estaban destinados a permanecer ocultos. Les enseñaron secretos que el Creador no había revelado, porque no eran necesarios para la vida piadosa y justa que los humanos debían llevar. Entre estos conocimientos estaban el arte de la metalurgia, específicamente la fabricación de armas, que dio lugar a la guerra y al derramamiento de sangre. También enseñaron sobre la cosmética y los adornos corporales, herramientas para seducir y manipular,
desviando a la humanidad hacia el materialismo y el hedonismo. Introdujeron el estudio de los astros y la magia, prácticas que desviarían la atención de la adoración a Dios hacia la adoración de lo creado. En pocas palabras, los vigilantes trajeron a la tierra un conocimiento corrupto, uno que potenciaba los deseos oscuros de la humanidad en lugar de acercarla a la luz divina. Este acto de enseñanza prohibida fue más que una transgresión, fue un ataque directo contra la voluntad de Dios. El impacto de esta rebelión no fue solo físico, sino también espiritual. Los humanos comenzaron a desviar sus corazones del Creador. Se volvieron dependientes de los conocimientos prohibidos, adorando a los vigilantes como si fueran dioses. La idolatría, la corrupción moral y la violencia se extendieron rápidamente, contaminando todo lo que había sido creado para reflejar la bondad divina. En el cielo, el Creador observaba cómo la tierra, su obra maestra, era corrompida por aquellos a quienes había confiado su cuidado. Y, aunque Dios es paciente y lento para la ira, llegó un momento en que la maldad de los vigilantes y los Nepilim alcanzó un punto de no retorno. El libro de Enoc nos muestra un Dios que no solo es misericordioso, sino también justo. En respuesta a esta rebelión, envió a sus arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Estos ángeles de alto rango recibieron una misión clara: detener la corrupción, traer justicia y restaurar el equilibrio en la creación. Miguel, el líder de los ejércitos celestiales, fue encargado de enfrentar a los vigilantes directamente. Con el poder divino, Miguel y su legión de ángeles lucharon contra los caídos, despojándolos de su poder y neutralizando su influencia. Esta batalla, aunque no se detalla completamente en los textos sagrados, resuena como una de las confrontaciones más épicas de la historia celestial. Gabriel fue enviado a destruir a los Nepilim, aquellos gigantes que habían sembrado el caos y el terror en la tierra. Rafael recibió la tarea de encadenar a Azazel, otro de los líderes entre los vigilantes, quien había enseñado a los humanos la fabricación de armas. Uriel, por su parte, fue el encargado de advertir a Noé sobre el diluvio que estaba por venir, asegurando así la continuidad de la humanidad justa. El juicio divino fue implacable. Los vigilantes fueron encadenados en el abismo, un lugar oscuro y sin retorno, donde esperarían su castigo final en el día del juicio. Sus hijos, los Nepilim, fueron exterminados en el diluvio universal, un acto de purificación para restaurar la tierra a su propósito original. Pero este evento, aunque devastador, no fue solo una muestra de juicio. También fue una oportunidad para reflexionar sobre las consecuencias de la desobediencia. Los vigilantes habían elegido el deseo por encima de la fidelidad, y su caída no solo afectó a ellos, sino también a toda la creación. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Fue esta rebelión un evento aislado, o fue el primer acto de un conflicto mucho más amplio entre el bien y el mal? En los próximos minutos, exploraremos cómo la caída de los vigilantes se conecta con la rebelión celestial y lo que eso significa para la humanidad hoy. Tras la rebelión de los vigilantes y la corrupción desatada sobre la humanidad, el juicio de Dios no tardó en llegar. Aunque los vigilantes eran ángeles poderosos, no estaban exentos de las leyes del Creador. La justicia divina no podía permitir que su traición quedara impune. Según el libro de Enoc, Dios, en su trono celestial, emitió una sentencia clara y definitiva. Los vigilantes serían separados de su posición celestial, despojados de su gloria, y encadenados en lo más profundo de la oscuridad hasta el día del juicio final. Pero, ¿cómo se llevó a cabo este juicio? ¿Qué implicaciones tuvo no solo para los vigilantes, sino también para el mundo y para nosotros como humanidad? El primer acto del juicio divino fue la intervención directa de los arcángeles. Dios, en su soberanía, delegó tareas específicas a Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, los ángeles de mayor autoridad en los cielos. Cada uno tenía una misión que cumplir para erradicar el caos y restablecer el orden en la creación. Miguel, el líder de los ejércitos celestiales, recibió la misión de capturar a Semjasa, el cabecilla de los vigilantes, y a sus seguidores más influyentes. Con su espada celestial, Miguel lideró una batalla espiritual contra estos ángeles caídos, quienes, aunque poderosos, ya habían perdido la protección y la gracia de Dios. En esta confrontación,
Los vigilantes no pudieron resistir el poder de un ejército que operaba bajo el mandato divino. Mientras tanto, Gabriel tenía una tarea igual de crucial: encargarse de los Nepilim, los gigantes que habían causado estragos en la tierra. Estos híbridos, fruto de la unión prohibida entre los vigilantes y las humanas, se habían convertido en una fuente de violencia desmedida. Gabriel, con su autoridad, supervisó la destrucción de estas criaturas, asegurándose de que su legado de terror no persistiera. Rafael, por su parte, recibió la tarea de encadenar a Azazel, uno de los líderes clave entre los vigilantes. Azazel es descrito como el principal responsable de enseñar a los humanos artes prohibidas, incluyendo la fabricación de armas y el uso de cosméticos para la seducción. Según Enoch, Rafael encadenó a Azazel y lo confinó en el desierto de Dudael, un lugar oscuro y remoto, donde sería enterrado bajo rocas afiladas hasta el día del juicio final. Finalmente, Uriel fue enviado con una misión profética: advertir a Noé sobre el diluvio que estaba por venir. A través de Uriel, Dios reveló a Noé los planes para purificar la tierra, dándole las instrucciones para construir el arca y preservar a los justos y a las especies animales necesarias para la renovación de la creación. El juicio culminó con el encadenamiento de los vigilantes en un lugar que el libro de Enoch llama el abismo, también conocido como el Tártaro en otras tradiciones. Este abismo no es simplemente un lugar físico, sino una prisión espiritual diseñada para contener a estos ángeles caídos hasta el día del juicio final. Allí, en la más absoluta oscuridad, son atormentados por el recuerdo de su desobediencia y esperan el momento en que serán juzgados definitivamente por sus actos. Este lugar, descrito como un abismo profundo y lleno de fuego eterno, representa el contraste más extremo con la gloria que una vez conocieron en el cielo. Los vigilantes, que habían sido designados como guardianes de la humanidad, ahora estaban atrapados, privados de su libertad y de la presencia de Dios. Pero el juicio no solo fue un castigo para los vigilantes, también fue un acto de justicia para la humanidad y la creación en general. El diluvio universal, anunciado a través de Uriel, marcó el reinicio de la humanidad. Fue un evento de purificación, destinado a erradicar la corrupción que los vigilantes habían introducido. Los Nepilim, los híbridos que habían sembrado caos y violencia, fueron eliminados junto con la humanidad corrupta que había seguido sus caminos. Sin embargo, este juicio también lleva un mensaje de esperanza. Noé y su familia fueron preservados como un recordatorio de que Dios no abandona a los justos. A pesar del alcance de la corrupción, el Creador siempre tiene un plan para redimir y restaurar. El juicio de los vigilantes nos deja con importantes reflexiones. En primer lugar, nos muestra la seriedad con la que Dios toma la obediencia. Estos ángeles, que una vez estuvieron cerca de su trono, cayeron por ceder a sus deseos y desobedecer su mandato. En segundo lugar, nos recuerda que ninguna transgresión, por más poderosa que parezca, queda fuera del alcance de la justicia divina. Finalmente, nos deja con una pregunta que resuena incluso hoy: ¿qué podemos aprender de la caída de los vigilantes? ¿Cómo podemos, como seres humanos, evitar los errores que llevaron a su destrucción? La respuesta puede encontrarse en la fe, la obediencia y la confianza en los planes de Dios, incluso cuando no los entendemos completamente. En el próximo segmento, exploraremos las consecuencias más amplias de esta historia. ¿Qué impacto tuvo el juicio de los vigilantes en el orden celestial y en la humanidad? ¿Es posible que su legado aún se sienta hoy en día? La historia de los vigilantes no es un evento aislado. Para comprender plenamente su significado, debemos conectarla con un panorama más amplio: la rebelión celestial. En la narrativa bíblica y en textos como el libro de Enoch, los vigilantes no fueron los únicos en desobedecer a Dios. Su caída forma parte de una lucha más profunda, una que comenzó en el mismo cielo. Todo gira en torno a una verdad inquietante: la rebelión contra Dios no comenzó en la tierra, sino en el plano celestial. Allí, en la presencia misma del Creador, se originó un desafío liderado por un ser de gran poder y belleza, conocido como Lucifer o Satanás. Esta primera rebelión no solo marcó el inicio del mal en el universo, sino que también sembró las semillas de futuras sublevaciones, como la de los vigilantes. Lucifer,
descrito en pasajes como Isaías 14 y Ezequiel 28, era un querubín exaltado, dotado de gran sabiduría y esplendor. Pero su corazón se llenó de orgullo. No quiso permanecer bajo la autoridad de Dios, deseó ser igual a Él. Esta arrogancia lo llevó a liderar una revuelta celestial, arrastrando con él a una tercera parte de los ángeles, según la interpretación de Apocalipsis 12:4. Aunque el texto bíblico no establece una conexión directa entre los ángeles caídos de la rebelión de Lucifer y los vigilantes, los paralelismos son evidentes. Al igual que Lucifer, los vigilantes actuaron por deseo propio, desobedecieron los límites impuestos por Dios y buscaron algo que no les correspondía. En su caso, la unión con los humanos y el control sobre la humanidad. Pero ¿fue la caída de los vigilantes un eco de la rebelión de Lucifer o algo más? Una interpretación fascinante sugiere que los vigilantes, al descender a la tierra y corromper a los humanos, actuaban como agentes de una estrategia más amplia, la guerra contra Dios. Pensemos en esto. Si la primera rebelión celestial no logró destronar a Dios, ¿podría un ataque indirecto, a través de su creación más preciada, lograr lo que Lucifer no pudo? Los vigilantes, conscientes de su papel como guardianes, eligieron deliberadamente pervertir la misión encomendada por Dios. No solo desobedecieron, tomaron medidas activas para desviar a la humanidad de su propósito divino. El acto de enseñar a los humanos conocimientos prohibidos, la creación de armas, la astrología, la magia, parece diseñado para distorsionar el orden divino. Al empoderar a los humanos con estos secretos, los vigilantes no solo desobedecieron, sino que también fomentaron el caos, convirtiendo a la humanidad en un instrumento de su propia caída. Pero esto plantea una pregunta crucial. ¿Actuaron los vigilantes por cuenta propia o su rebelión fue parte de un esquema más grande? Algunos eruditos sugieren que su caída estuvo influenciada por la primera rebelión de Lucifer. Si bien no hay pruebas definitivas en los textos sagrados, es lógico pensar que los vigilantes, al igual que Lucifer, fueron seducidos por la idea de desafiar el orden divino y de moldear su propio destino. En este contexto, los vigilantes pueden verse como participantes en un conflicto cósmico mucho más amplio. Su rebelión fue un intento de subvertir los planes de Dios desde adentro, corrompiendo su creación y desviándola de su propósito. Y esta conexión no termina ahí. El libro de Enoc menciona que los vigilantes fueron juzgados no solo por sus actos, sino también por el impacto que estos tuvieron en el mundo espiritual. La introducción de los Nepilim y de los conocimientos prohibidos no solo alteró a la humanidad, sino que también dejó una marca en el plano celestial. La rebelión de los vigilantes fue tanto una acción terrenal como una ofensa cósmica. Aquí es importante señalar que el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, nos advierte en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los poderes, principados y fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto implica que los vigilantes, aunque encadenados, formaron parte de una jerarquía espiritual caída que sigue activa en la resistencia contra el reino de Dios. Pero, ¿qué nos enseña esta conexión entre los vigilantes y la rebelión celestial? En primer lugar, nos muestra que el mal opera de manera organizada. No es un caos aleatorio, sino un sistema intencional, diseñado para desafiar a Dios en todos los niveles, celestial, terrenal y espiritual. En segundo lugar, nos recuerda que la humanidad está en el centro de este conflicto. Desde el Edén hasta los tiempos de Noé, y hasta hoy, somos el objetivo principal de estas fuerzas rebeldes. Los vigilantes no solo buscaron corromper a la humanidad, también intentaron destruir la relación entre el Creador y su creación. Finalmente, esta conexión nos invita a reflexionar sobre nuestra propia lucha contra el mal. Si los vigilantes y Lucifer fueron capaces de caer estando en la presencia directa de Dios, ¿cuánto más necesitamos nosotros depender de su gracia para mantenernos firmes? En este punto, la narrativa nos lleva a una conclusión inevitable. Aunque el mal tiene múltiples formas y estrategias, el plan de Dios sigue siendo soberano. La rebelión de los vigilantes, aunque significativa, no alteró el propósito divino. Su juicio y encadenamiento son prueba de que el mal no tendrá la última palabra. En el segmento final, exploraremos las implicaciones modernas de estas historias. ¿Qué relevancia tiene la rebelión de los vigilantes hoy en día?
¿Hay ecos de su legado en nuestro mundo actual? Acompáñanos mientras concluimos este fascinante recorrido por uno de los misterios más profundos de la Biblia. Al llegar al final de este recorrido, nos enfrentamos a preguntas fundamentales que trascienden la historia de los vigilantes. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Es esta narrativa simplemente un relato de una antigua rebelión celestial, o es también una advertencia y una lección que debemos tomar en serio? La historia de los vigilantes, su caída, juicio y conexión con la rebelión celestial, nos revela verdades profundas sobre la naturaleza del bien y del mal, la responsabilidad de los elegidos y el impacto de nuestras decisiones. Más allá de ser un relato mitológico o un registro antiguo, es una ventana a un conflicto cósmico que sigue afectando a la humanidad. En primer lugar, los vigilantes nos muestran la realidad del libre albedrío. Estos ángeles, que una vez fueron seres de luz, dotados de la sabiduría divina, tuvieron la capacidad de elegir. Dios no los creó como autómatas. Les dio la libertad de decidir entre obedecer sus mandatos o seguir sus propios deseos. Pero esa libertad trajo consecuencias. Al igual que los vigilantes, nosotros también somos responsables de nuestras elecciones. Cada decisión que tomamos, ya sea pequeña o grande, tiene el poder de acercarnos a Dios o alejarnos de su voluntad. Los vigilantes nos enseñan que las elecciones basadas en el egoísmo y la desobediencia siempre llevan a la destrucción, no solo de uno mismo, sino también de los que nos rodean. En segundo lugar, la historia de los vigilantes nos habla de las consecuencias del orgullo y la rebelión. Ellos no se conformaron con su rol designado, quisieron más. Este deseo de sobrepasar los límites establecidos por Dios no solo los llevó a su caída, sino que también desencadenó caos y corrupción en toda la creación. Este tema resuena con la advertencia bíblica en Proverbios 16:18. El orgullo precede a la destrucción y el espíritu altivo a la caída. La rebelión de los vigilantes es un recordatorio de que la humildad y la obediencia a Dios no son cadenas, sino escudos que nos protegen del error y la autodestrucción. Además, no podemos ignorar las implicaciones espirituales de esta historia. La lucha entre los vigilantes y el propósito divino refleja la batalla constante entre el bien y el mal que todavía experimentamos hoy. Aunque los vigilantes fueron juzgados y encadenados, el mal que introdujeron en el mundo no desapareció por completo. Los secretos que revelaron a la humanidad, la magia, la guerra, la manipulación de la naturaleza, aún están presentes en nuestra cultura y sociedad. Vivimos en un mundo que enfrenta constantemente tentaciones similares. El deseo de controlar, dominar y actuar independientemente de los principios divinos. Pero la historia de los vigilantes también nos ofrece esperanza. Nos muestra que Dios no deja que el mal triunfe indefinidamente. El juicio de los vigilantes es un testimonio de su justicia y de su soberanía. Aunque parezca que el mal prevalece, siempre hay un límite, una línea que no se puede cruzar sin enfrentar las consecuencias divinas. El diluvio, la purificación de la humanidad y el encadenamiento de los vigilantes son recordatorios de que Dios interviene en los momentos más oscuros para restaurar el orden y proteger a los justos. Su plan siempre incluye redención, incluso en medio del caos. Para nosotros, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos dispuestos a obedecerle, incluso cuando no entendemos completamente sus mandatos? ¿O, como los vigilantes, cedemos a la tentación de seguir nuestros propios deseos y ambiciones? La humanidad tiene una ventaja que los vigilantes no tuvieron: la gracia ofrecida a través de Jesucristo. En Él, encontramos el camino de regreso al Creador, un camino que nos permite superar nuestras debilidades y vivir en obediencia. Romanos 8:1 nos recuerda: por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Finalmente, esta historia nos desafía a mirar más allá de lo visible. Nos invita a reconocer que hay fuerzas espirituales en constante actividad, pero también nos asegura que Dios es más grande que cualquier rebelión, cualquier fuerza del mal y cualquier desafío que podamos enfrentar. La historia de los vigilantes no es solo un relato del pasado, sino una advertencia y una promesa para el presente. Nos advierte sobre los peligros de alejarnos de Dios, pero también nos promete que su justicia prevalecerá.
A medida que cerramos este capítulo, la pregunta queda en el aire: ¿qué legado dejaremos nosotros? Los vigilantes dejaron un rastro de caos y destrucción, pero nosotros, como humanidad, tenemos la oportunidad de ser instrumentos de redención y restauración. Recordemos siempre que estamos en el centro de una batalla cósmica, pero no estamos solos. Dios, el creador del universo, está de nuestro lado. Nos ha dado su palabra, su espíritu y su Hijo como guía y fortaleza. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje al misterio de los vigilantes y su conexión con la rebelión celestial. Espero que este relato te inspire a reflexionar, a buscar más profundamente las Escrituras y a mantener tu fe firme en el único que tiene el control absoluto, nuestro Señor y Salvador. Si este contenido resonó contigo, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con otros. Juntos podemos seguir explorando los misterios de la Biblia y fortaleciendo nuestra fe en el camino. Hasta la próxima.